¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar visualizando es la ley de Coulomb. En la anterior sesión lo que estuvimos revisando fueron las cargas eléctricas y su comportamiento, en general, cómo funcionaban con las fuerzas y cómo se podían electrificar. Bueno, el primer punto que vimos que eran las fuerzas tiene que ver o tiene mucha relación con esta ley. Como pueden notar, viene escrita en azul y se parece mucho a la que ya algo ya ustedes estudiaron, denominada Ley Gravitacional Universal. Como su nombre lo indica, bueno, fue Coulomb el que la desarrolló y el que encontró esa relación como tal. Para ello, a mano izquierda pueden notar una balanza de torsión, un experimento muy parecido de igual manera al que hizo Cavendish para determinar la constante gravitacional. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, se le colocaban cargas de diferente tipo, cargas ya bien seleccionadas, pero también de diferentes dimensiones. Entonces, cuando se le iban acercando, veía cómo era la magnitud de la fuerza. Sabemos que fuerzas de o cargas de igual signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. Bueno, él lo que hizo fue determinar eso. Evidentemente, fue un experimento casero, puesto en esa fecha no existía algo que determinara cuánto valía esa fuerza, cómo se determinaban tampoco las cargas. Bueno, apenas era un paso para saber cómo se comportaban. Entonces, de algo muy sencillo que se puede ver que es algo basado en un experimento de Cavendish, bueno, ahora bien se pudo desarrollar otra ecuación que era muy similar. En sí, lo único que cambian son las letras, pero pues las relaciones como tal se mantienen. Podemos ver que entre mayor sea la distancia de separación de las cargas, que estaría simbolizado por R, posteriormente lo dejaremos ya bien marcado. Entre más grande sea la distancia, menor será la fuerza. Y eso, de igual manera, lo pueden relacionar ustedes con los imanes. Entre más alejados estén los imanes, bueno, la fuerza de atracción que van a tener, la fuerza de repulsión, va a ser menor. Eso es lo que significa en cargas eléctricas. Entre más separemos las cargas, menor será su fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. Las masas ahora son sustituidas por cargas. Aquí lo escribimos con la letra Q mayúscula, pero también lo pueden encontrar como Q minúscula. No hay ninguna diferencia, simplemente es por gusto del autor. Entonces, tenemos carga 1 y carga 2. Siempre vamos a estar relacionando dos cargas. No obstante, también podemos tener sistemas donde sean más de dos, que lo vamos a ver en un ejemplo, pero no se tienen que preocupar. Esta fórmula va a ser la única que vamos a utilizar, pero siempre va a ser para relacionar dos cargas y una constante. Como sucedía con la ley gravitacional universal, cuando estábamos analizando ello, veíamos que pues al estar manejando dimensiones tan grandes como la de los planetas, los valores eran inmensos. Entonces necesitábamos una constante que relacionara ello y que diera un valor adecuado a esa interacción, como era la constante gravitacional universal. Ahora pasa lo contrario. Las cargas son muy pequeñas, las distancias que vamos a analizar también suelen ser muy pequeñas. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, esa constante, que también va a ser la constante de Coulomb, porque pues como tal fue el que desarrolló todo, bueno, ahora va a tener un valor específico que de igual manera vamos a puntualizar, pero se los adelanto. Lo que vamos a nosotros manejar va a ser el de 9 por 10 a la 9 y diferente pues especificaciones en sus unidades. ¿Por qué vamos a manejar ello? Porque es más fácil hacer ese tipo de problemas mientras nos vamos acostumbrando. Evidentemente es un redondeo del valor original o el valor aceptado para la ley de Coulomb, pero no hay una gran variación con que utilicemos 9 por 10 a la 9. Entonces, de manera similar funciona esto que estamos visualizando como la ley gravitacional universal. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambas? Bueno, la ley de gravedad solo es para atracción. Sabemos que la gravedad como tal atrae el cuerpo hacia el centro. ¿Ok? Por eso nosotros no estamos volando en este momento o no nos estamos hundiendo, porque hay diferentes fuerzas que están interactuando, pero hay que puntualizarlo así. La gravedad nos va a traer, ¿ok? Siempre va a generar que nuestro cuerpo vaya hacia el centro, ya sea el ser humano, una piedra, todo lo que esté en un sistema
donde existe gravedad, lo va a atraer. En cambio, la ley de Coulomb no. Puede ser tanto de atracción como de repulsión. ¿Qué va a depender cada uno de ellos? Bueno, de la configuración que tengamos de cargas, de igual signo o signo contrario. Entonces, esa es la gran diferencia. La ley de gravitación universal es de atracción, la ley de Coulomb puede ser de atracción o de repulsión. Ahora bien, aquí tenemos una retroalimentación de lo que vimos la anterior sesión, más la ley de Coulomb. ¿Qué estamos simbolizando en la figura? Bueno, que todas las cargas, aquí tenemos diferentes configuraciones, pero todas las que están aquí van a ser carga 1, todas las que están acá van a ser carga 2, en sus diferentes configuraciones. Entonces, las de la izquierda, carga 1, derecha, carga 2. Y tenemos, pues, por lo tanto, que si son de signo contrario se van a atraer, signo igual se van a repeler. Pero puede notar cómo en las fuerzas dice fuerza 1, 2, F2, 1, ¿ok? No significa que sea fuerza 12, fuerza 21, ¿ok? Sino está mostrando cómo están interactuando las cargas, puesto la fórmula nos indica cómo lo vamos a colocar. En esta situación tendríamos lo siguiente. En esta fuerza sería que primero va la carga 1, que nos interesa ver cómo interactúa con la carga 2. ¿Ok? Sería esa composición. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quiero analizar la, la fuerza 2-1? ¿Ok? Que está interesándole. ¿Qué pasa con la carga 2 con respecto a la fuerza 1? Eso es lo que significa. ¿Ok? Voy a eliminar, voy a quitar mi círculo. Por lo tanto, si yo quiero analizar la fuerza 2-1, voy a poner aquí 2-1. ¿Ok? Y tendríamos que cambiar la posición. Eso es lo que me está indicando que quiero saber qué pasa con mi carga 2 con respecto a la fuerza 1. Así es como se lee. Y en el caso que teníamos al inicio, que voy a poner una palomita, significa que quiero ver qué pasa con mi carga 1 con respecto a la carga 2. Eso es lo que vamos a estar modificando mientras vamos analizando. Por ello, siempre se coloca el primer, qué es la carga que yo quiero analizar, y la segunda es el efecto que me va a generar esta carga. Tenemos de tal manera que las tres configuraciones muestran cómo es la interacción entre las diferentes cargas. Si la fuerza que yo quiero ver es cómo o qué es lo que le está pasando a mi carga 1 con respecto a la carga 2, ¿ok? Que es de repulsión, bueno, se están disparando. Y de igual manera sucede con mi carga de signo negativo, ¿ok? Eso es lo que estamos simbolizando nada más. ¿Cómo está una carga con respecto a la otra? ¿Qué va a pasar aquí, jóvenes? Bueno, nos va a interesar mucho las direcciones porque vamos a manejarlos como, pues, lo hemos estado manejando con respecto a vectores. Vamos a dibujar una línea como si fuera una recta numérica. Para simbolizarlo, voy a poner negro y vamos a tenerlo así. ¿Ok? Se supone que debe ser una línea recta, pero el profesor está medio chueco. Entonces, aquí cuando tenemos la línea, pues numérica, sabemos que empieza de 0. Ahora bien, a nosotros como tal no nos va a interesar pues las marcas de 1, 2, 3, sino hacia qué dirección está apuntando. Por eso lo ejemplificamos con la recta numérica. Cuando estamos hablando de que va hacia la derecha, entonces en la recta numérica tenemos valores positivos. Cuando está apuntando hacia la izquierda, tenemos valores negativos. Cuando yo dé un resultado, debo de contemplar ello. Si apunta hacia la izquierda, por lo tanto, va a ser negativo mi resultado. Si apunta hacia la derecha, va a ser positivo. Y va a suceder lo mismo con el ejemplo que tenemos en la parte superior. Voy a repetir la línea, voy a hacerla más pequeña. Esta quedó más recta. Voy a poner el inicio, 0, y puede parecer un poco confuso, puesto ahora están las dos apuntando hacia el centro. Sabemos que no nos interesan flechas que apuntan hacia el centro porque no me dicen gran cosa, pero lo que sí puedo hacer es alargarlas. Sabemos que esta fuerza va a seguir moviéndose hasta por acá. Entonces va a ser la fuerza 2-1.
Y sabemos que la fuerza 1, 2 va a ir moviéndose hacia acá. Entonces vamos a tener fuerza 1, 2. Solo las alargo para saber hacia dónde apunta, ¿ok? No lo tengo que hacer como tal, si ya yo tengo un poquito de práctica y sé que si apunta a la derecha va a ser positivo y si apunta hacia la izquierda va a ser negativo. Lo único que nos debemos de fijar es hacia dónde apunta la flecha. Voy a ejemplificarlo en el último caso. No voy a dibujar ninguna línea, simplemente con el diagrama vamos a ver hacia dónde apunta la flecha. Esta flecha de aquí vemos que apunta hacia la derecha. Entonces va a ser positivo. Y este de aquí apunta hacia la izquierda. Va a ser negativo. Yo ya no tuve que dibujar nada, simplemente fijarme dónde apunta mi flecha. Es lo que debemos de hacer siempre que estemos analizando. Lo vamos a ver en un ejemplo para que no parezca tan confuso, pero recuerden ello. Aquí las direcciones de dónde estén apuntando me van a dar el signo. La fórmula que tenemos en la derecha y que hemos estado revisando nos da la proporcionalidad. Dice que si están relacionadas dos cargas, van a ser multiplicadas, me van a dar como tal una magnitud. ¿Ok? Siempre que yo interactúe, van a multiplicar y eso me va a decir, ah, ok, tu relación es tal. Pero su distancia va a ser inverso al cuadrado. Como mencionamos, entre más se separen, menor será la magnitud de la fuerza. Y bueno, tenemos K, que es la constante de Coulomb. Aquí estamos mostrando K1 y K2 como cargas. En el diagrama, para que no nos confundamos, puse K1 y K2 en minúscula para recordar ello, que puede ser mayúsculas o minúsculas, depende mucho del autor. Las unidades van a ser Coulomb y se simbolizan con una C. La distancia la vamos a manejar en metros. También sabemos que el problema me la puede dar en pulgadas, en pies, pero siempre la debo de convertir en metros para poder trabajar con la constante de Coulomb. Estas son las unidades de la constante de Coulomb. Van a ser Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Este de aquí se lo podríamos quitar. ¿Ok? No es necesario poner ese puntito. Solo lo puse para diferenciar, ¿ok? Pero son las unidades. Estas van a ser con las que vamos a estar trabajando la constante de Coulomb. Su valor es de 9 por 10 a la 9. ¿Ok? Esta es una notación. Debemos de ponerla así en nuestra calculadora. De esta situación son con los datos que vamos a trabajar y con las unidades que debemos de estar manejando. Sabemos que Newton se refiere a fuerza porque pues estamos analizando una fuerza como tal. Metro se refiere a la distancia y Coulomb, que es la nueva unidad que estamos conociendo, bueno, son cargas. ¿Por qué estamos colocando una leyenda con un asterisco? Bueno, son que esta ley solo es válida para cargas en reposo. O es lo que vamos a estar estudiando en este inicio de semestre. Eh, mencionamos que es estático todos los movimientos que vamos a estar revisando, puesto cuando ya tiene un movimiento, las fuerzas van a cambiar un poquito porque van a tener otras extra. De esta situación, solo nos va a interesar al momento cargas estáticas, que no se muevan, que estén en reposo. Ahora bien, ya que puntualizamos los mayores detalles, las diferencias con la ley que se asemeja, vamos a practicar, vamos a ejemplificarlo con dos ejercicios. Ahorita solo estamos en una dimensión, sobre el eje de las X. Evidentemente, vamos a también en la siguiente clase ya meternos a dos dimensiones, que es el plano cartesiano. Ahorita solo nos va a interesar dos dimensiones. ¿Ok? ¿Qué pasa hacia la derecha y qué pasa hacia la izquierda? Con lo anterior, ya tenemos los suficientes conocimientos para contestar este ejercicio. Nos menciona lo siguiente. Me indica, determina la fuerza generada por la carga 1 sobre la carga 2. Aquí pueden notar que no está simbolizada cuál es la carga 1, cuál es la carga 2, puesto pues la fórmula en general no va a afectarme si es una u otra, porque pues las cargas no nada más van a cambiar de posición, como pudieron notar. Pero si quieren un tip para saber cuál es la carga 1, es siempre se empieza o se suele escribir de la izquierda. Vamos a poner como carga 1 y carga 2. Tenemos que son cargas del mismo signo.
Entonces, ya inmediatamente debemos de pensar hacia cuál es su dirección. Para ello voy a ponerle una flecha. ¿Mm? Tendríamos que, como son cargas del mismo signo, se van a repeler. Entonces van a intentarse ir a lados contrarios. ¿Ok? Y tenemos que llamarlas de alguna manera. F1 con respecto a 2. ¿Y qué va a pasar con mi carga 2 con respecto a mi carga 1? ¿Ok? Entonces ya sabemos cuáles son las flechas. Sabemos que van a irse de lados contrarios. Los datos. ¿Ok? Aquí tendríamos que mi carga 1 es igual a 50 micro coulomb. Esta sigla ya ustedes la manejaron, que es la de micros. En caso de que no la recuerden, bueno, hay que empezar a revisar todas nuestras notaciones porque aquí les vamos a manejar mucho. Micro va a valer por 10 a la menos 6, ¿ok? Que es un dato que vamos a estar manejando mucho. Micro para facilitar la escritura, pero significa por 10 a la menos 6, ¿ok? Tenemos que mi carga 2 es igual a un micro coulomb. Ahorita vamos a escribirla en micro para facilitar, pero ya en el procedimiento se los voy a escribir con el por 10 a la menos 6 para no confundirnos, para saber cómo se trabaja con ello. ¿Y qué otro dato nos hace falta? Bueno, nos hace falta la distancia, que para nuestro ejemplo es de 0.3 metros, y hay que tener siempre en mente que ya tenemos un dato cuando estamos hablando de la ley de Coulomb, que es la constante. Y esa vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Ya tendríamos todos los datos que estamos manejando. Ahorita no me interesa si F1 va hacia la derecha o F12 va hacia la izquierda, porque solo tengo el análisis de esto, ¿ok? Solo me interesa determinar la fuerza para este ejemplo básico. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Bueno, solo tengo una fórmula. Ahora bien, ¿qué me pide el problema? Me pide cuál es la fuerza generada por la carga 1 sobre la carga 2. Entonces, la fórmula como tal tendría un detalle, ¿ok? Tendríamos que ponerla como F, ¿ok? ¿Qué va a pasar en mi carga 2? Efectuada por la carga 1 y por lo tanto va a ser K2 por K1. ¿Ok? Simplemente es el orden. Aquí me equivoqué, va a ser R cuadrada. R cuadrada. Para este ejemplo, que es muy básico, no va a haber diferencias si utilizo la de arriba o la de abajo, porque lo único que voy a cambiar es la posición de las cargas, carga 1, carga 2. Por lo tanto, la fuerza generada por mi carga 1 sobre la carga 2 va a ser la misma que la generada por la carga 2 sobre la carga 1, ¿ok? No importa la posición en que yo esté analizando, va a ser la misma, ¿ok? Porque es una multiplicación la que estoy simplemente modificando, que es esta. Y el orden de los factores no afecta al producto. Por lo tanto, ahí no hay ninguna diferencia en cuál yo utilice. Eso es lo que nos va a quedar claro, ¿ok? La fórmula, como yo ponga esto de aquí, no va a afectar, porque solo hay una variación en la posición. Entonces pueden aplicar lo que ustedes gusten, simplemente es para mostrar un pequeño manejo, pero es indistinto. Ahora bien, ya hay que sustituir lo que pues tenemos en la fórmula. Entonces pueden utilizar la fórmula que ustedes gusten. Yo voy a utilizar pues, la que deberíamos de estar utilizando de manera pues ideal. F21 va a ser igual a K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. Aquí lo voy a escribir mejor para que no nos quede duda. El 9 va en la parte superior. Newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Voy a abrir un paréntesis para mostrar la diferencia. Ahora, ¿cuánto vale la carga 1? La carga 1 vale 50 por 10 a la menos 6 Coulomb. Voy a poner un punto que significa que está multiplicado. ¿Y cuánto vale mi carga 2? ¿Ok? Aquí estoy utilizando esto para que se den cuenta que no hay diferencia en cómo coloco mis cargas. 1 por 10 a la menos 6
Coulomb. Abro mi división, cierro el paréntesis y voy a colocar la distancia. La distancia me indica que debe ser 0.3 metros al cuadrado. Voy a abrir un paréntesis para mostrar que es al cuadrado. Y ya sería lo que tengo que hacer. Ahora, lo único que nos hace falta es realizar las multiplicaciones. Voy a colocar F21 es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado, por, ok, voy a multiplicar 50 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la menos 6, o 50 microcoulomb por 1 microcoulomb. Ahora bien, aquí hay que tener mucho cuidado con nuestra calculadora, ya que a veces parece que vienen dos símbolos iguales, pero es el que viene hasta abajo y puede simbolizar por 10 a la o con una tecla que dice EXP. Entonces, nos da como resultado 5 por 10 a la menos 11. ¿Cuáles van a ser sus unidades? Estoy multiplicando este por este. Entonces, de igual manera, se van a multiplicar las unidades. Coulomb por Coulomb me van a dar Coulomb cuadrado. Y tengo que hacer la división. 0.3 por 0.3 me va a dar como resultado 0.09. De igual manera, estoy multiplicando este dato por sí mismo. Entonces las unidades también se van a multiplicar por sí mismo. Metro por metro me va a dar metro cuadrado. ¿Eh? Siempre que multiplicamos un dato por otro dato, también tengo que multiplicar las unidades. En el caso de arriba fue Coulomb por Coulomb, en el caso de abajo metro por metro, metro cuadrado. ¿Qué voy a hacer a continuación? Les voy a mostrar qué pasa con las unidades. Si yo alargo esta línea, que como si fuera una división completa, voy a ver que metros cuadrados están arriba y están abajo. Se elimina. Coulomb cuadrado está arriba y también está abajo. Se elimina. ¿Qué unidades son las únicas que me quedan? Me queda Newton. Y pues es ideal porque estamos hablando de fuerzas. Entonces, ahora ya solo tengo que hacer la multiplicación. Aquí la voy a hacer directa para que se vea ya el ejercicio completo en esta pantalla. Entonces va a ser 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 11. Eso nos da como resultado 0.45 entre 0.09, dando un resultado de 5. ¿5 qué? Pues 5 newton, que fue lo que nos resultó. De esta manera es la magnitud de la fuerza generada sobre la carga 2 con respecto a la carga 1. Entonces, así es como se resuelve un ejercicio básico de cargas referentes a simplemente dos cargas interactuando entre sí. ¿Hacia dónde está yendo? Bueno, ahí sí va a depender de pues las magnitudes de la carga. Aquí vemos que son 50 y aquí vemos 1, pero al final de cuentas se van a repeler. Entonces, ahorita solo puedo o solo me interesa analizar la magnitud. ¿Cuánto va a ser el resultado? Va a ser 5 newton. En el caso de que les preguntaran, ok, entonces ahora quiero determinar la fuerza generada por la carga 2 sobre la carga 1, será el mismo resultado, ok. Aquí no importa cuál sea el orden que aparezca aquí, si es 2 o 1 o 1 y 2, puesto solo tengo dos cargas para poder analizar, ok. Es el ejemplo básico. Ya hicimos el ejercicio sencillo, solo dos cargas, el ejercicio simple. Vamos a ver qué pasa cuando ya tenemos más de dos cargas. ¿Ok? Esto se va a aplicar para las cargas que tengamos. Aquí solo lo voy a ejemplificar con 3, pero puedo tener 4, 5, 6, 10, 20, etcétera. ¿Ok? Cuando ya estamos hablando de electricidad, bueno, sabemos que tenemos una infinidad de cargas. Por eso se van a ir transportando para ir como tal, a que nuestro celular se cargue o que cualquier dispositivo esté funcionando. Pero para un ejemplo práctico vamos a manejar 3 para poder saber cómo se comportan. Ustedes ya aplicarán cuando tengamos más de 3 cargas. Solo estamos analizando el caso de un eje. Para dos ejes se va a aplicar, pero va a tener una pequeña variación porque ahí ya van a haber ángulos. Bien, el ejercicio 2 nos dice 3 partículas cargadas se colocan sobre una línea recta. Calcula la fuerza electrostática. Aquí está marcando
uno de los aspectos que ya mencionamos, que electroestática significa que estamos en la rama estática de este apartado, ¿ok? Van a mantenerse en reposo. La fuerza electrostática neta sobre la partícula, se comió el 3, sobre la partícula 3 debido a las otras dos cargas. Aquí me deben de indicar cuál es la carga que yo voy a analizar. Para el ejemplo tiene que ser la carga 3. Aquí se nos fue un error de dedo, pero esa es la que a mí me interesa analizar, que sería esta de aquí. Hay algo muy importante en este ejemplo. Pueden ver que la carga 1 dice menos 8 microcoulomb, igual la carga 3, menos 4 microcoulomb. En cambio, la carga 2 dice 3 microcoulomb. Estos signos no me van a servir para nada, ¿ok? Mínimo para este ejemplo. No me van a funcionar absolutamente para nada, porque no los voy a aplicar en la fórmula, ¿ok? Signo negativo, no lo aplico. Aquí debemos dejar esa marca, ¿ok? Los signos no los voy a utilizar para las fórmulas. ¿Por qué no? Cuando me dan que Q3 es igual a menos 4 microcoulomb, Q2 es igual a 3 microcoulomb y Q1 es igual a menos 8 microcoulomb, nos funciona cuando no tenemos un diagrama, ¿ok? Pero también me deben de especificar en qué posición están, ¿ok? Me indicaría que Q3 va a la derecha, Q1 va a la izquierda y Q2 al centro. ¿Qué es lo que me va a mencionar? Bueno, esto de aquí me indica que es la carga negativa, ¿ok? Es una carga negativa. Entonces yo lo debo dibujar como carga negativa. Y si no aparece signo, significa que es positivo. Y por lo tanto es una carga positiva, que es lo que tenemos en el diagrama, ¿ok? Carga negativa, carga negativa, carga positiva. Eso es lo único que nos mencionan los signos. ¿Qué carga es la que yo tengo en cada uno de mis análisis? ¿Para qué me sirve saber qué cargas o cuál es su polaridad? Bueno, para saber si se repelen, se atraen o qué está sucediendo, ¿ok? Simplemente para eso. Para eso me dan los signos, para que yo lo pueda dibujar. Ya con el dibujo puedo saber si se atraen o se repelen y ahora sí, saber a qué dirección se están moviendo. Entonces, lo vuelvo a repetir. Los signos no me sirven para aplicarlos en la fórmula. No las voy a poder aplicar porque no me van a dar un resultado que yo quiera. Sabiendo esto, voy a dejar limpio otra vez el pizarrón y voy a empezar a resolver. Voy a escribir los datos. Los primeros datos que yo tengo son las cargas. Q1 va a ser igual a 8 microcoulomb. Q2 igual a 3 microcoulomb. Q3 igual a 4 microcoulomb. Aquí lo vuelvo a puntualizar. No copio los signos ya en el procedimiento. Ya no lo voy a aplicar. Es simplemente me sirven para dibujar. Y lo dejo muy claro para que no se nos pase. Porque estamos acostumbrados a que cuando vemos un signo decimos, que no se nos olvide el signo, porque si no va a estar mal el problema. ¿Okay? Los signos aquí solo me sirven para dibujar. Aquí, ya en los datos, en la fórmula y procedimiento, no me van a servir. ¿Qué otro dato tengo? Bueno, tengo que K es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado. ¿Qué otro dato puedo obtener? Puedo obtener distancias, pero aquí ya empieza la variación del problema. Tengo que analizar todo sobre la carga 3. De igual manera, se los vuelvo a escribir aquí porque no es bien el problema, pero la que me interesa es la carga 3. ¿Qué pasa con ella? Voy hasta subrayar mi carga para saber que esa es la que me interesa. ¿Y qué creen, jóvenes? Aquí ya se van a complicar más las cosas. Lamentablemente no vamos a poder aplicar pues una fórmula directa y obtener los resultados por completo. Vamos a necesitar hacer un análisis. Me interesa ver qué pasa con la carga 3. Por lo tanto, debo de ver cómo está relacionado con cada una de mis cargas, puesto la fórmula solo me relaciona dos cargas. Fuerza 1 y 2 o fuerza 2 y 1, etc. Para ello, voy a ver qué pasa con mi carga 1 con respecto a mi carga 3. Así vamos a empezar. Vamos a ver qué pasa con cada una de mis cargas. Y para ello vamos a iniciar con la carga 1. ¿Okay? Ustedes pueden empezar con la carga 2 indistintamente el orden. Simplemente deben de escribir todas las cargas.
Si yo analizo mi carga 1 con respecto a la carga 3, debo de obtener una distancia. Para la primera parte voy a poner con rosa sus datos, que sería mi distancia de mi carga 1 hasta llegar a la 3. Yo estaría analizando la distancia completa, la distancia de 1 a 3. Y por lo tanto va a ser 0.3 metros más 0.2 metros. Serían 0.5 metros, porque es la distancia completa, ¿ok? Solo me interesa analizar de K1 a Q3, ¿ok? O mejor dicho, carga 1 a carga 3. ¿Qué signos tienen? Al analizar esto, significa que yo estoy despreciando esta, como si no existiera, que solo al momento solo existe carga 1 y carga 3. Entonces, son menos y menos. ¿Qué significa eso? Que estoy hablando de repulsión. Entonces, mi flecha va a ir hacia acá y esta va a ir hacia acá. ¿Cuál es la flecha que me va a interesar? Bueno, la de qué está pasando con la carga 3,1 o qué está pasando sobre mi partícula 3, ¿ok? Me va a interesar solo qué está pasando en esta carga de aquí. Eso es lo que me pregunta el problema. ¿Qué pasa ahí? Pero la que nos importa es F31 es igual a K por K3 por K1 entre la distancia de 1 a 3 al cuadrado. Sería esa fórmula la que nos va a interesar. No hemos modificado absolutamente la fórmula, sigue siendo la misma, solo cambian los subíndices. Estamos analizando qué pasa con mi carga 3 con respecto a la carga 1. Hay que sustituir. Esta sería la mitad del análisis. Voy a poner la sustitución. F31 es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado, por, aquí sabemos que el micro vale por 10 a la menos 6, pero por las características de mi pizarrón lo voy a dejar por micro. En el ejemplo anterior, bueno, ya supimos cómo hacer todo este procedimiento. Estamos hablando de la carga 3. ¿Cuánto vale la carga 3? 4 microcoulomb por ¿cuánto vale la carga 1? Vale 8 microcoulomb. Cerramos paréntesis. Entre la distancia de 1 a 3. Esa vale 0.5 metros. Y va al cuadrado. Ya tendría todos los datos. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? Bueno, simplemente debemos hacer las multiplicaciones. Aquí lo voy a hacer directo para que pues entre de manera más adecuada en el pizarrón, pero ustedes lo pueden ir a hacer dato por dato. Tenemos que multiplicar 4 por 10 a la menos 6, hablando de las cargas, estaría en este paso, por 8 por 10 a la menos 6, y eso nos daría un resultado de 3.2 por 10 a la menos 11, entre 5, o mejor dicho, 0.5 al cuadrado, y eso nos va a dar un valor de 1.28 por 10 a la menos 10, y eso lo multiplico por la constante. Y nos da un resultado de 1.152. Y aquí, ¿qué unidades me van a quedar? Me van a quedar newton, porque estamos hablando de fuerza. Ahora sí, me interesa saber hacia dónde va esa flecha. Estamos hablando de este de aquí. ¿Hacia dónde va la flecha de mi carga 3 con respecto a 1? Y vamos a ver que está apuntando hacia la derecha, signo positivo. Entonces mi resultado va a ser positivo. Eso es lo que está simbolizando y ahora sí me van a importar los signos resultantes. Como notaron, pues el signo que me da el problema de -8 y -4 no lo apliqué. Simplemente me está sirviendo para hacer los diagramas, saber si se está repeliendo o atrayendo, y ahora sí, con eso puedo obtener los signos. Entonces, ahora ya sé cómo se comporta mi carga 3 con respecto a la carga 1. Tiene una magnitud de fuerza 1.152 newton. Es positivo porque se está moviendo hacia la derecha, ¿ok? Se están intentando repeler. Ya tengo ese apartado. Ahora, ¿qué es lo que me va a importar también? Como estamos analizando un sistema de 3 cargas, ahora debo de ver qué pasa cuando mi carga está interactuando con, pues, la carga 2. Ahora, es decir, voy a analizarlo con la carga que me hace falta. Y aquí les recomiendo, copien este
ejemplo, póngale pausa, copienlo como tal y póngale que es el primer apartado. Porque pues ahora nos falta analizar la siguiente parte, que como saben, pues la voy a copiar, pero pues, esto es lo que también nos va a interesar. Sería el segundo apartado. Simplemente hice para arriba el ejercicio para poder tenerlo más claro y poder dibujar aquí qué va a pasar. Voy a simbolizar ahora con azul lo que va a estar pasando ahora con mi carga 3, recordando que esta es la que me interesa. Entonces, ahora me interesa saber qué pasa esto, pero con respecto a la carga 2. Por lo tanto, mi distancia va a cambiar. Va a ser mi distancia de 2 a 3, ¿ok? De la carga 2 a la carga 3, que sería este pedacito de aquí. Serían 0.2 metros. Todos los demás datos se repiten, que sería la carga, la constante, ¿ok? Esos datos no tienen modificación, solo la distancia. Y por lo tanto, esta de aquí significaría que no la vamos a considerar. Solo me importa qué pasa con la carga 2 y la carga 3. Voy a poner en verde las flechas de interacción. Aquí tenemos que la carga 2 es positiva y la carga 3 es negativa. Como son de signo contrario, se van a intentar atraer. De igual manera, la que a mí me va a interesar es la que esté señalando mi carga 3, porque es la que nos pide el problema. Y de igual manera, aquí sería 2, 3, ¿ok? Pero la que me interesa es esta aquí. Y la que yo voy a estar revisando en mi ejercicio. Entonces voy a escribir mi fórmula. Mi fórmula pues no va a tener gran variación, simplemente van a cambiar los nombres. Va a ser mi fórmula de la carga 3 con respecto a la carga 2, va a ser igual a la constante por la carga 3 por la carga 2. Y eso va a ser dividido entre la distancia 2, 3 al cuadrado. Ya tendríamos todos los datos, ya tenemos el análisis. Nos hace falta pues el procedimiento, ver qué es lo que pasa cuando sustituyamos. Entonces voy a sustituir F32. De igual manera voy a dejarlo en notación para que sea más fácil y se pueda ver completo. Va a ser 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado. Abro paréntesis y me indica que la carga 3, ¿cuánto vale? Voy a poner una flechita verde ahora. 4 microcoulomb por mi carga 2. ¿Cuánto vale la carga 2? 3 microcoulomb. Abro mi división y me indica que es la distancia 2, 3, que sería esta de aquí. Sería 0.2 metros. Abro paréntesis, esto va al cuadrado, cierro el paréntesis mayor. Y de igual manera, voy a hacer toda la sustitución en la calculadora para que quede completo mi ejercicio en este apartado. Entonces va a ser 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 por 3 a la menos 6. Recordando siempre que los microcoulomb, y este símbolo de aquí, vale por 10 a la menos 6. Entonces, si yo manejo toda la parte superior, que 4 por 10 a la menos 6, por 3 por 10 a la menos 6 y 9 por 10 a la menos 9, a la 9, perdón, me va a dar como resultado un valor de 0.108. Y me falta dividirlo. Nos da entonces un resultado de 2.7 newton. ¿Ok? Aquí cabe aclarar que lo pueden hacer como ustedes gusten, paso por paso, pero siempre recordando que deben de aplicar los cuadrados y pues como es una división, multiplicación, no afecta qué orden sigan, ¿ok? Simplemente el cuadrado háganlo primero. Ya haciendo el cuadrado, ustedes pueden hacer lo que gusten, pueden dividir, multiplicar o el orden que ustedes gusten. Y de igual manera, se los repito, la tecla que deben de pulsar su calculadora viene hasta abajo y es la que siempre está al lado del punto decimal. ¿Ok? Puede venir con un por 10 y el signo de un tachecito, o puede venir con una tecla que dice XP. Ya tenemos el resultado, sabemos la magnitud. ¿Qué nos hace falta? Pues ahora ver la dirección de mi flecha.
La flecha que nos interesa a nosotros es la que tiene que ver con la carga 3, esta de aquí. Entonces, esta flecha que voy a cambiarle de color es la que me interesa a mí. ¿Qué dirección o hacia dónde está apuntando? ¿Ok? Podemos notar que mi flecha está apuntando hacia la izquierda. En mi recta numérica, la izquierda significa que es negativa. Ahora sí, ya tengo los signos y como pueden notarse, poner un signo aquí es muy sencillo. Si apunta a la derecha es positivo, si apunta a la izquierda es negativo. Entonces ya tengo mis dos resultados. Tengo que la fuerza generada sobre mi carga 3 con respecto a 1 es de 1.152 newton, positivo, porque va a la derecha. Y mi carga con respecto, bueno, mi carga 3, ¿qué está pasando con respecto a la carga 2? Es de 2.7 newton y va a la izquierda, por lo tanto es negativo. ¿Ok? Yo tendría el análisis casi completo. Sé qué pasa con una carga con respecto a otra y viceversa. Entonces, ¿ahora qué es lo que me hace falta? Bueno, ponerlo de manera global. ¿Qué pasa entonces en general sobre mi carga 3? Que yo no puedo tener dos resultados así dispersos porque pues, mi carga no puede tener dos flechas hacia diferentes lados o hacia el mismo lado. ¿Ok? Debo de saber qué es lo que va a pasar. Y para ello viene la siguiente ecuación. ¿Ok? O mejor dicho, ya es una aplicación de los vectores que ustedes vieron. Todas las fuerzas que tengamos se deben de sumar. ¿Ok? Si yo tuviera otra carga y tengo 3 resultados, que los tengo que sumar. Si tengo 4 resultados sobre la misma carga, que estamos hablando sobre la misma carga. 4 resultados, los sumo. 5 resultados, los sumo. 6, los sumo. 10, los sumo. Aquí tengo solo 2 resultados sobre la carga 3, ¿ok? El escrito en rosa y el escrito en verde. Entonces, debo de sumar esos 2 resultados para poder saber qué pasa en global con mi carga 3. Y voy a hacer más pequeña la pantalla. En negro voy a poner la fórmula ya global. Sobre mi fuerza 3, o referentemente a mi carga 3, va a ser igual a la suma de 3,1 más fuerza 3,2. Como les menciono, si ustedes tienen más resultados referente a su carga, eso lo van a tener que sumar. Y va a depender de cuántas cargas tenga mi circuito, cuántas tenga mi diagrama. Si yo tuviera otra, evidentemente voy a tener otro resultado y también tendría que ponerlo en mi ecuación. ¿Ok? Entonces, aquí no va a depender la fórmula, sino va a depender de cuántas cargas yo tenga, cuántos resultados voy a obtener. Teniendo esto, por lo tanto, y sabiendo que yo tengo dos resultados, voy a ponerle los valores. Sé que el primero, que es 3,1, referente a este, vale más 1.152 newton. Aquí los signos sí me los voy a llevar ya en los resultados. ¿Y cuánto vale mi fuerza 3,2? Vale menos 2.7 newton. ¿Okay? La fórmula como tal de los vectores siempre dice que se sumen, pero aquí lo que vamos a estar escribiendo son los signos que tengan mis resultados. ¿Okay? Por eso es muy, muy importante siempre dibujar nuestro diagrama de cómo se comportan las fuerzas. Ya teniendo eso, simplemente hay que hacer la suma o la resta de los valores que estemos obteniendo. Y para el caso de nuestro problema va a ser 1.152 menos 2.7. ¿Okay? En mi problema yo tengo uno positivo y tengo uno negativo. Y el resultado va a ser 1.548 newton. Como sabemos, en nuestra materia podemos colocar 3 puntos decimales, o mejor dicho, 3 dígitos después del punto decimal. ¿Qué me indica este resultado? ¿Okay? Primeramente que la magnitud de mi fuerza sobre la carga 3 va a ser de 1.548. Ese va a ser el valor. Y el otro resultado, o algo muy importante, es esto de aquí. El signo me va a indicar que la fuerza resultante sobre esa carga va hacia la izquierda. Por lo tanto, ese va a ser mi respuesta. Vamos a decir que mi fuerza sobre la carga 3 es de 1.548 newton hacia la izquierda.
¿ok? Lo pueden dibujar, lo pueden simbolizar con el signo o también lo pueden escribir pues con palabras, ¿ok? Escribiendo que va hacia la izquierda. Y ese sería mi resultado total. Entonces, eso es lo que deben de hacer siempre cuando tengan más de dos cargas. La deben de analizar en pares, ¿ok? Voy a dibujar otra carga aquí para poner otro ejemplo, ¿ok? Así muy sencillo. Aquí no le voy a colocar signo, simplemente que sea una carga 4. Si yo tuviera una carga 4 y me sigue interesando la carga 3, entonces debo analizar Q3 y Q4 y por lo tanto obtendré otro resultado, ¿ok? Que sería el resultado de F3,4. Y de igual manera, aquí en mi fórmula debería aparecer más F3,4. ¿Ok? Y debería de hacer el mismo procedimiento. Entonces, mientras más cargas yo tenga, más procedimiento voy a tener que hacer y pues el análisis se va a hacer un poquito más largo. No es difícil, ¿ok? Porque simplemente son multiplicaciones. Lo más complicado va a ser meter bien la notación en nuestra calculadora, pero el ejercicio como tal no es tan difícil, ¿ok? Simplemente es que tenemos que repetirlo mucho. Voy a eliminar lo que incrementé para ejemplificar cuando tenemos otra carga más, pero ese sería el procedimiento a seguir, ¿ok, jóvenes? Siempre vamos a estar haciendo este análisis, se van a repetir las fórmulas, solo tenemos que ir cambiando los subíndices, como lo estuvimos haciendo. Aquí se dan cuenta, pues lo único que cambió fue el 1 por el 2, pero en la fórmula como tal, pues sigue manteniéndose el procedimiento, pues los datos es lo único que cambia, ¿vale? También deben de tener en cuenta lo siguiente. Si yo les pongo este mismo ejercicio, pero ahora analizando la carga 2, no pueden ponerme que ese es el resultado, ¿ok? Esto solo es válido para la carga 3. Si yo les cambio pidiéndoles nada más carga 2 o carga 1, el problema cambia radicalmente, ¿ok? Porque pues no es lo mismo analizar carga 1 y 3 que analizar carga 1 y 2. Debo de ver cómo interactúan, ¿ok? Si son atraídas, son repelidas. Entonces, aquí sí me pregunta, ¿qué va a pasar con la carga 1 con respecto a las otras dos? Y también quiere saber qué pasa con la carga 2 con respecto a las dos. El análisis lo tengo que hacer individual, ¿ok? Porque se darán cuenta después que los resultados van a ser diferentes, ¿ok, jóvenes? Los procedimientos, pues en términos globales, van a ser muy similares. ¿Ok? Las fórmulas, la sustitución y tal vez en algún caso hasta se encuentren valores similares, pero sí debo de hacer un análisis nuevo. Entonces, aquí es más complicado porque si me ponen el mismo problema, pero para mí me piden la carga 3 y mi compañero la carga 2, no puedo copiar lo que él está haciendo porque ahí ya tengo una variación. Y esa variación va a generar que mi resultado sea diferente y hasta mi dirección también resultante va a ser diferente. Eso sería en términos globales. Voy a hacer más pequeña la pantalla para que tengan todo el ejercicio completo. Y de esta situación tendríamos el resultado total de nuestro ejercicio. En la primera mitad tenemos el análisis de carga 1 con respecto a 3 y en el siguiente diagrama tenemos el análisis de carga 2 con respecto a carga 3. Como les mencioné, cuando yo analizo una carga con respecto a la otra, la que no estoy analizando la puedo tachar como si no existiera. ¿Ok? Sabemos que existe, pero eso después lo voy a analizar. ¿Ok? Lo dejo para después. Entonces, así es como se hace un análisis con más de dos cargas. Pueden notar que es un poco más laborioso, pero no es complicado. Si hay dudas o preguntas, con mucho gusto lo revisamos y si no, fue un placer estar con ustedes y nos estaremos viendo en la siguiente clase.